Sean todos ustedes bienvenidos al programa de ustedes, toda la familia Salud Integral, el arte y ciencia de vivir sano. Soy su amigo doctor Octavio Nahum Ganem. En este programa hoy lo vamos a dedicar a tópicos, a temas muy especiales que en poco tratamos también aquí en Salud Integral, como es el caso de la clínica del dolor, pero más que esto, vamos a hablar también de la anestesia. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado como médicos y usted como paciente decir lo que más miedo me da de la cirugía que me van a practicar es la anestesia? Y tenemos tantos también conceptos erróneos como mitos y realidades sobre este tema, que por eso he invitado al programa a una querida doctora, amiga de Salud Integral, esperemos que así sea, la doctora Mirna Rincón Gómez. La doctora Mirna Rincón es egresada de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y bueno, pues ella es actualmente especialista de clínica del dolor y anestesióloga, además que estas especialidades la va a hacer en dos instituciones muy importantes, como es el Hospital de la Raza, así como el Hospital General de México. Y por esto también, pues ella es parte de este consejo muy importante mexicano de anestesiólogos y por eso hoy vamos a abordar en este programa estos temas. La anestesia. Qué miedo nos da la anestesia, ¿verdad, doctora? Buenos días. Gracias por invitarme. Pues al contrario, gracias por estar aquí. Esta es su casa. Muchas gracias. Y sobre todo, pues hoy hablando de un tema hay temor, ¿verdad? Que sí, efectivamente. De hecho, el paciente cuando va a operarse, lo primero que piensa o lo primero que dice es, me da miedo la anestesia. De alguna manera se desconoce o es el tema que muchas veces desconocemos todos, inclusive yo como paciente. Y bueno, al momento de entrar a quirófano, el paciente lo primero que dice es, tengo miedo, pero tengo miedo a la anestesia. La cirugía, bueno, finalmente va a salir, pero la anestesia, ¿qué tal si no salgo de la anestesia? Entonces, es un tema muy importante, desgraciadamente, pocas veces se le da un sentido o el auge que debe tener de acuerdo a la cirugía o al tipo de procedimiento que se le vaya a realizar. Entonces, pues sí es muy importante, hay veces que la gente no sabe qué es la anestesia regional o qué es la anestesia general. A ver, vamos a empezar por ahí. Exactamente, a ver, así es. Anestesia regional, anestesia general, exactamente. Bueno, doctora, definitivamente sí, esto sí es un temor constante, porque pues no sé qué tanto las estadísticas obligan a voltear hacia eso, ¿no? Paciente que por una mala técnica se quede en el quirófano. Así es. Mire, desgraciadamente, tanto la anestesia regional como la anestesia general, los pacientes no la conocen. Obviamente, depende del tipo de cirugía que nosotros o que el médico cirujano, dependiendo de la especialidad, vaya a realizar la cirugía, nosotros escogemos la técnica anestésica que vamos a aplicar en ese momento en el paciente. Mire, la verdad es que a los pacientes, la gran mayoría de las veces, la anestesia que le da mucho miedo es la anestesia regional. ¿Qué es la anestesia regional? Bueno, la anestesia regional nosotros utilizamos, más bien ahí el sistema nervioso y el impulso nervioso, vamos a bloquear lo que es el dolor. Le llaman los pacientes normalmente la raquia. ¿Qué es la raquia? Nosotros metemos un anestésico local a través de una aguja en la columna y llegamos hasta espacio subaracnoideo, que ahí es donde depositamos el anestésico y allí hay un impedimento de la transmisión del impulso doloroso, sobre todo, que es lo que hacemos. La mayoría de los pacientes dicen, bueno, ¿qué va a pasar después? A lo mejor tengo alguna lesión, quedo paralítica, quedo inmóvil, porque muchas veces es a lo que el paciente le tiene miedo. Pero sí, ¿por qué la raquia también al ir a ese espacio subaracnoideo, doctora, al ir a ese espacio puede lesionar, puede provocar reacciones al futuro de quedar con una secuela? Mire, la gran mayoría de los pacientes nos mencionan después de una anestesia,
cuando ya vamos a empezar nosotros con otra anestesia, pues doctora, no quiero una anestesia regional, ¿por qué? No, pues porque me duele. Cuando viene el frío, cuando vienen los cambios de clima, me duele, me lesionaron, me dejaron algún problema de tipo doloroso y pues no quiero ese tipo de anestesia. Le digo, la verdad es que desconocen por desconocimiento del paciente y bueno, pues también a lo mejor falta de comunicación del médico-paciente, nosotros no podemos decir, bueno, es mejor o es peor. Tiene sus ventajas, tiene sus desventajas. ¿Qué secuelas hay? Realmente el porcentaje en México y en otros países es muy pequeño. A lo mejor en Estados Unidos ya no manejan tanto la anestesia regional como la manejamos nosotros aquí en México. Y bueno, en los hospitales de ortopedia, en los hospitales ginecológicos, pues la anestesia que más se maneja por beneficio del paciente es la anestesia regional. Pros y contras entonces. Costo-beneficio también probablemente, pros, ¿no? Contras o beneficios, mejor dicho. De la general y la beneficios de la anestesia regional, bueno, el paciente va a tener una recuperación mucho mejor, va a ser menos doloroso después de la cirugía. ¿Por qué? Pues porque le digo que interrumpen la transmisión del dolor a nivel, con el anestésico local que nosotros depositamos. El paciente pues va a poder movilizarse obviamente mucho más temprano. La anestesia general, bueno, es una anestesia buena, sin embargo lo que tiene los efectos posteriores a que se despierta el paciente, bueno, va a ser náuseas, vómito, mayor dolor en el área donde se haya operado. Entonces, nosotros, dependiendo del tipo de cirugía que vamos que van a realizar, entonces le explicamos al paciente anestesia regional, anestesia general, ventajas y desventajas. Ahora, bueno, la gente dice, no, es que a lo mejor yo ya tengo cirugía de columna, a lo mejor no van a poder anestesiar regionalmente. De hecho, en la literatura dice que no debe de anestesiarse, sin embargo, dependiendo en dónde se operó, nosotros podemos hacer por ejemplo, vamos a pensar en columna vertebral, si es la zona lumbar, L4, L5. Vamos a poner L4, L5. Ok, podemos anestesiar L3, L4, sin ningún problema. Digo, a lo mejor, literalmente hablando, nosotros podemos decir, bueno, pues no debemos de hacerlo. Vamos a poner una anestesia general. Sin embargo, los beneficios del paciente son más que los, ahora sí que lo que podemos perjudicar. Eso es. Entonces, hablando con el paciente, nosotros podemos ponernos de acuerdo y decir, bueno, pues la anestesia regional creo que es un buen elemento. Un buen recurso. Bueno, ya después vamos a seguir comentando sobre este tema, doctora Mirna Rincón. También si hemos evolucionado la historia de la anestesia, pues también es interesante conocerla. Y cómo hemos pasado hasta, me acuerdo, aquella época de los éteres, ¿no? De los éteres, Usted? exactamente. Usted no había nacido. No, bueno, la historia de la anestesia, ¿no? Sí, la historia de la anestesia. Sí. Pero sí, aquellas mascarillas de éter y órale. Que bueno, ahí pues no tenía uno ni cómo ver clínicamente al paciente, lo que ahorita pues tenemos, así que lo más moderno, monitores, máquinas, todo exactamente. esto. Bueno.